Cuando esté languideciendo el presente año 2023, la Constitución peruana cumplirá 30 años de vigencia. Y como suele ocurrir con las personas, después de 30 años hay cambios significativos. Inclusive podríamos decir que algunas personas ya no son las mismas. Y lo propio se puede trasladar a nuestra Carta Magna, que no es la misma de 1993. Cuando han transcurrido 30 años, sea por la tecnología o sea por las redes sociales, muchas veces nos reencontramos, sobre todo amigos de colegio, de la primaria, de la secundaria, las promociones, y los cambios son notorios, lamentablemente en el ámbito físico y también dentro de lo que viene a ser el desarrollo de lo que ha sido su vida en particular. Si ha sufrido alguna enfermedad, si tiene hijos, si ha tenido algún accidente, si ha llevado una vida exitosa, si es saludable o no es saludable. Y esto que suele ocurrir a nivel humano, insisto, también se traslada al texto constitucional. La Constitución de 1993 ha sufrido una serie de modificaciones, algunas que son expresas, las que reconocemos bajo el nombre de enmiendas y reformas, y otras que no son expresas, que lo que ha cambiado es el sentido interpretativo y es lo que la doctrina conoce bajo el nombre de mutaciones. Una mirada rápida, breve, a los 30 años de vigencia de nuestro texto constitucional es lo que pretendemos hacer en esta nueva entrega, la 26ª de Aula Abierta de este su canal Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero una vez más abrir las puertas de nuestra escuela para presentarles una nueva entrega de Aula Abierta. La Constitución de 1993, 30 años de vigencia. Sean todos bienvenidos. Antes de poder ingresar ya a las modificaciones constitucionales que ha sufrido el texto, creo que lo primero, en una suerte de prólogo, tenemos que señalar algunos puntos que son fundamentales. El primero de ellos es que la Constitución de 1993 abrogó la de 1979. Esto que parece ser una obviedad no lo es así, porque el propio texto, al finalizar las disposiciones finales y transitorias, señala que el presente texto allí lo sustituye a la Constitución de 1979 y no hay una sustitución. No es que el articulado haya sido vaciado de contenido y llenado con un nuevo contenido, con lo cual sería una sustitución. No, se trata de una abrogación, entendida como la eliminación total. Y subrayo aquello de abrogación porque muchas veces, en plena ebullición política, se sostiene o se señala que hay que abrogar o derogar la Constitución de 1993 y retornar a la de 1979. Esto, que en lo político puede tener algún asidero, no lo es en el ámbito jurídico. Es un principio general del derecho que si una norma abroga otra, cuando la nueva norma es abrogada, no recupera vigencia la primera de ellas. Eso como un primer punto. Como un segundo punto, generalmente las constituciones, y sobre todo en Latinoamérica, no nacen producto de una madurez político, social, económica, donde pacíficamente se diga, con esto cerramos un ciclo y comenzamos otro. No, generalmente se siente a nivel de movimientos sociales o porque se advierte que el texto constitucional ya no encaja con la realidad de cada uno de los países, o hay un golpe de Estado, o es posterior a una guerra. Es decir, tiene que darse normalmente en momentos límites que se convierten en puntos bisagras y que, claro, para iniciar una nueva etapa necesitan un nuevo texto constitucional. Por ello, a pesar de la gran similitud que existe entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93, apenas unos 13 años de diferencia entre uno y otro, es porque definitivamente en medio hay un fenómeno que nadie advirtió, que viene a ser el ámbito referente al cambio que hubo en el mundo a partir de 1985 con la perestroika de Mikhail Gorbachev,
que comenzó a desarrollarse y que provocó luego la caída del muro de Berlín en el en el año 89, la reunificación alemana, ahora sí, en el 90, la disolución de la Unión Soviética en el 91 y claro, el final de la Guerra Fría va a establecer un gran cambio en el ámbito económico. Por ello, uno de los puntos capitales, uno de los puntos centrales, las piedras angulares que van a conformar la Constitución de 1993 y que la diferencian de la de 1979, sin lugar a dudas viene a ser el régimen económico. Ese viene a ser el primero, digamos, de todos los factores donde uno puede analizar estos cambios que se han dado. ¿Por qué dejar una constitución y tomar otra? La primera razón, y es la única que subsiste hasta nuestros días, es lo que denominamos el régimen económico. Y es que dentro del régimen económico debemos reconocer a su vez tres grandes cambios. Primero, la economía social de mercado. Alguien me dirá, Guido, pero la del 79 también señalaba lo mismo. Es cierto. Pero la del 93 es una economía social de mercado donde se subraya, se coloca en mayúsculas, en itálica y en negrita la palabra mercado. En la del 79 lo que se resaltaba era la palabra social. En segundo lugar, esto genera la estabilidad laboral relativa que consagra la Constitución de 1993, es decir, una estabilidad laboral de entrada, mas no de salida, inclusive contemplando bajo ciertas reglas el despido arbitrario. Y en tercer lugar, otro de los temas que definitivamente va a establecerse es la labor del Estado. Ya no va a ser el Estado empresario, ya no va a ser aquel Estado que va a ser un protagonista de la economía. Recordemos que cuando finaliza el primer gobierno de Alan García, en 1990 existían 148 empresas públicas. No, ahora va a ser prácticamente un Estado donde su labor solamente va a ser una labor de supervisión, una labor de observación, de tal manera que donde exista la necesidad imperiosa de la intervención del Estado, ésta se va a desarrollar. Entonces, el primer punto importante, capital, el régimen económico. El segundo sí tiene que ver con la coyuntura política de aquel tiempo, lo que ya en algún programa de Tribuna Constitucional hemos titulado la emoción constitucional. Es decir, se va a trasladar al texto constitucional ese ambiente, ese aire, esa atmósfera que se respiraba y que viene a ser la reelección presidencial inmediata. La Constitución, recordemos, nace tras el cierre del Congreso el 5 de abril de 1992 y luego de una serie de la presión a nivel internacional, sobre todo de la OEA, se convoca el Congreso Constituyente Democrático, una institución sui generis, porque va a realizar una doble labor. Es decir, Congreso, como había sido cerrado el Poder Legislativo, va a hacer las labores de Congreso, esto es, un poder constituido, va a elaborar ese producto llamado ley y al mismo tiempo constituyente, es decir, va a preparar la Constitución de 1993. Curiosamente, cuando se cierra el Congreso el 5 de abril de 1992, al domingo siguiente, el domingo 12 de abril del mismo año, las encuestas señalaban que el 81% de la población aprobaba el cierre del Congreso. Por ello, cuando se convoca a este Congreso Constituyente Democrático, también hay una mayoría de quien ejercía el poder. Y entonces una de las mayores urgencias era continuar con aquel desarrollo que ya se había iniciado, que era el gobierno fujimorista. Y por ello es la reelección presidencial inmediata. Al día de hoy, esto ya ha sido dejado de lado. Y por último, sobre todo por los 90, ya cuando cuando estamos en pleno Congreso Constituyente Democrático, se da la captura de Abimael Guzmán Reynoso en septiembre del año 92, y esto también conlleva a que uno de los puntos, una de las banderas de los constituyentes sea la pena de muerte para los terroristas.
nuevamente, insisto, el tema de la emoción constitucional, pero no se tomó en cuenta una cosa. El Perú en 1981 había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y con ello había aceptado lo que señala en sus primeros artículos, es decir, dentro del derecho a la vida no es que se prohíba a los países la pena de muerte, pero eso sí, aquel país que ratifica y ya tiene regulada la pena de muerte, luego no puede ampliarla. Es lo que en los derechos humanos conocemos bajo el principio de no regresión. Y el Perú, cuando ratifica la convención, estaba vigente la Constitución de 1979, que señalaba que la pena de muerte procedía para los casos de traición a la patria en tiempo de guerra y nada más. Por lo tanto, no podía darse este aumento y es allí donde viene una relación tensa, donde viene una relación crispada con el sistema interamericano de derechos humanos. Por ello, vemos luego esta realidad que estamos narrando, la vemos traducida en el texto. El texto minimiza el sistema internacional de los derechos humanos. No aparece mencionado dentro de lo que vienen a ser los 206 artículos. Recién lo hace en la cuarta disposición final y transitoria. Es como si el retrato de la madre fallecida, en vez de tenerlo en el centro de la sala, lo tuviéramos en el segundo sótano. En la cuarta disposición final y transitoria. Ya luego el Tribunal Constitucional, vía interpretación, le da, digamos, ese carácter que debe tener, que es el rango constitucional. En resumen, tres grandes puntos capitales: el régimen económico, la reelección presidencial inmediata y la pena de muerte para los terroristas. Estos dos últimos ya son historia. Lo único que se ha mantenido es el régimen económico, que cada cierto tiempo va generando confrontaciones en sede interna. Con esta suerte de preámbulo algo prolongado, ahora sí, ingresamos a un nuevo punto: las modificaciones constitucionales. Cuando hablamos de modificaciones constitucionales, textualmente la Constitución de 1993 regula solamente una forma de ella: la reforma constitucional. A la reforma constitucional le dedica el último artículo de la Constitución, el artículo 206, y donde establece sobre todo los requisitos de forma, esto es, las mayorías que se necesitan, si va con referéndum y todo el procedimiento. No señala lo regulado, no regula los requisitos o los denominados requisitos de fondo. Entonces, lo que se debe mantener es lo que la doctrina denomina bajo el nombre de principio de lealtad constitucional. La lealtad constitucional entendida como que cualquier reforma no puede desprenderse, no puede alejarse de lo que viene a ser la voluntad del constituyente originario, sino estaríamos vía un poder constituyente constituido, como es el Congreso, cambiando la voluntad del constituyente originario. Ahora, esta reforma constitucional que está regulada, según la doctrina, puede ser de dos tipos. Puede ser la enmienda constitucional y propiamente la reforma constitucional. La enmienda constitucional es un cambio mínimo que se da en la Constitución, y la reforma sí es un cambio severo, un cambio considerable. De tal forma que, como quiera que el texto de la Constitución de 1993 regula la reforma, podemos interpretar bajo el argumento, ¿no? Bajo el argumento de el que puede lo más, puede lo menos, el argumento a fortiori, podemos establecer que si está regulada la reforma, es decir, si se puede hacer un cambio brusco en la Constitución, entonces digamos que de una manera íncita, de una manera implícita, de una manera tácita, también está regulada la enmienda, que es un cambio menor. Entonces, por ello, cuando hablamos de modificaciones constitucionales, vamos a analizar tres instituciones. Estos tres mecanismos se han dado a lo largo de estas 3 décadas de vigencia de la Constitución de 1993. La enmienda, la reforma y las mutaciones. Por ello, les pido que nos sigan en las características con nuestros cuadros, para que a partir de allí puedan ustedes tener una mejor comprensión.
En el caso de la enmienda y la reforma, son realizadas por el Poder Legislativo. Es la propia Constitución que ha investido al Congreso de la República con la posibilidad de la reforma. Es lo que se llama el poder constituyente constituido, derivado, ¿no? Para diferenciarlo del originario. En cambio, las mutaciones constitucionales no son realizadas por el Poder Legislativo, son realizadas por el Tribunal Constitucional, por ser justamente el supremo intérprete de la Constitución. Segundo, en el caso de la enmienda y de la reforma, la modificación que se da en la Constitución es una modificación expresa, es una modificación visible, es una modificación palpable en el articulado. Claramente uno puede hacer el contraste entre el texto anterior y el nuevo texto y lo advierte. En cambio, cuando señalamos la mutación constitucional, es todo lo contrario. El articulado queda intacto. El texto es exactamente el mismo. Lo que se modifica es la interpretación que se pueda realizar de él. Tercero, en el caso de la enmienda, digamos que hay un procedimiento regulado. El procedimiento está regulado, como ya lo hemos señalado, en el último artículo de la Constitución, en la norma de clausura, en el artículo 206. Y lo mismo pasa con la reforma. Recuerden que estamos lo que está regulado en la reforma constitucional, pero que le estamos desdoblando, como lo hace la doctrina en enmienda y reforma. En otras palabras, tanto la enmienda como la reforma, su regulación es expresa en la Constitución, cosa que no pasa con la mutación. En la mutación no hay un procedimiento regulado, ni siquiera hay algún artículo que de una interpretación tangencial pueda determinarse la existencia de la mutación constitucional. Lo que podría, y es lo que hace el Tribunal Constitucional, legitimar la mutación, es que el artículo 201 lo define como el órgano de control de la constitucionalidad. Y entonces, a partir de allí, el carácter de supremo intérprete hace que, definitivamente, sin cambiar el texto, se imponga la interpretación del TC, ya que tiene la última palabra en materia constitucional. Y luego, no olvidemos el término de esa modificación. En estas tres modificaciones constitucionales, el tipo de variación que se va a tener. En una enmienda es una variación mínima, es una variación menor. Ya lo vamos a desarrollar con algunos ejemplos. En la reforma estamos hablando de una variación mayor, de una variación severa, de una variación significativa. Inclusive muchas veces se llega a señalar que la reforma constitucional ha cambiado la voluntad del constituyente. Y claro, en la mutación constitucional también la variación es mayor. El argumento, ¿no? La ratio de Chirendi de este cambio lo establece el Tribunal Constitucional vía jurisprudencial. De tal manera que estas tres formas de modificación, la enmienda, la reforma y la mutación, es lo que acabamos de describir. Y ahora vamos a aterrizar. Si bien es cierto, no en todos, pero vamos a aterrizar en algunos ejemplos para que quede esto absolutamente claro y ustedes puedan ver cómo la Constitución, que entrará en vigencia el 31 de diciembre de 1993 y que está a punto de cumplir 3 décadas de existencia, es una Constitución distinta, es una Constitución diferente a la inicial. Comencemos entonces. La enmienda constitucional. Aquí vamos a dar dos ejemplos fundamentales que representan este carácter de variación mínima en el articulado. La ley 29.402 del 8 de septiembre del 2009 señala, se modifica el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, y es un artículo 1, donde el número de congresistas, que inicialmente era de 120, cambia a 130. Como podemos observar, aquí la variación es menor. Aparece, es más, o sea, se aumenta el número de congresistas porque se considera que la representación con 120 era una representación incompleta en determinados distritos electorales. Entonces, este cambio mínimo que se hace es lo que se conoce como enmienda constitucional. Otro caso, la ley
30.588 del 22 de junio de 2017, que incorpora el artículo 7A a la Constitución Política del Perú como artículo único, donde señala: el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Hasta el día de hoy se discute si era necesario colocar esta enmienda, es decir, cuando se establece en los artículos un guión, el número del artículo y un guión con A, con B, generalmente es para los códigos materiales, generalmente el código penal. Puede entenderse por las variantes delictuales y sobre todo por las nuevas formas que aparecen en los últimos años, gracias a la tecnología. Sin embargo, esto no es tan así en el texto constitucional. No es común, no es frecuente ver una constitución como la peruana que dice 7A, como colocarle una calcomanía ordinaria a un Ferrari. Sin embargo, ya está realizado y lo que se discute es si era necesario, si era indispensable, si acaso el derecho al agua potable ya no estaba como un derecho implícito dentro del derecho a la salud, ¿no? Y además desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, es cierto, los que defienden su incorporación es que la cultura que tenemos en el Perú en particular y en Latinoamérica en general es una cultura de positivismo. Es decir, siempre es preferible que las normas aparezcan de manera textual. Esa es la enmienda constitucional 2, de las más importantes que se han dado en la Constitución del 93. Pasamos a la reforma constitucional. En la reforma constitucional, recordemos, ya el cambio es sustancial. Inclusive, algunas veces esos cambios se colocan en los antípodas de lo que ha sido la Constitución inicial. Comencemos. Primero, la Ley 27.365 del 5 de noviembre del año 2000 modifica el artículo 112 de la Constitución Política, señalando ahora el mandato presidencial es de 5 años. 5 años. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. Para hacer efectivo esto, agrega disposiciones transitorias especiales a la Constitución en el artículo 2. Esto es lo que mencionábamos minutos antes, ¿no? Es decir, una de las razones principales de la Constitución de 1993 fue la incorporación de la reelección inmediata, un país históricamente caudillista, casi mesiánico. Hasta el día de hoy, transcurrida una buena parte de la tercera década del siglo XXI, los partidos políticos que se presentan a las elecciones tienen generalmente como símbolo las iniciales del candidato líder. De tal manera que eso no muestra un partido político que tenga, digamos, una visión más allá del día a día, un establecimiento de renovación de cuadros. Y eso se notó claramente con el establecimiento de la reelección inmediata, hoy día imposible en el país. 2. La Ley 27.680 del 7 de marzo del año 2002, que modifica el capítulo 14 del título 4 de la Constitución Política del Perú y establece todo lo referente a la descentralización. Debe ser la reforma constitucional más grande que se ha dado a nivel de toda Latinoamérica, más grande en el sentido de cantidad de artículos, más grande en el sentido de normatividad novedosa que se trae. Recordemos, cuando se da la Constitución de 1993 no existía la denominada regionalización. Es más, lo que se señalaba más bien en sus disposiciones finales y transitorias era que se dé prioridad a las leyes de descentralización y que permitieran tener autoridades elegidas a más tardar en enero de 1995. Las autoridades recién estuvieron en enero del año 2002, es decir, hubo 7 años
en que se dio una omisión constitucional, o si se quiere, una inconstitucionalidad por omisión, que no fue sancionada porque el Perú no regula la inconstitucionalidad omisiva, solamente regulamos la inconstitucionalidad comisiva. Pero el cambio dentro de un país unitario, centralista como es el Perú, históricamente, cambiarlo a un país descentralizado generó definitivamente una serie de nuevas regulaciones, nuevas reglamentaciones y la reforma más grande en dimensión. Número 3. La Ley 30.906 del 10 de enero del año 2019 incorpora el artículo 90A a la Constitución, señalando que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Este es otro cambio profundo. No es que solamente se haya quitado la reelección presidencial inmediata, sino que la reelección congresal, que era una reelección no solamente inmediata, sino además ilimitada. Es decir, una persona, si llegaba al Congreso, digamos, a una determinada edad, 30 y tantos años, podía jubilarse como parlamentario. La reelección era inmediata y además indeterminada. Y esto se quitó. Esto se quita y entonces hoy día tiene que haber un periodo, los 5 años, un quinquenio, sin estar en el Congreso para tener la legitimidad de volver a postular. En medio de todo ello, se estuvo a 2 votos de lograr una nueva reforma constitucional al respecto, que era volver a la bicameralidad que regulaba la Constitución de 1979. La Constitución señala que cuando las reformas constitucionales se hacen solamente en sede congresal, es decir, luego no pasan a referéndum, se requiere una mayoría sobrecalificada, los 2/3 más 1, los 2/3 de 180, 86.6, en rigor 87, más 1, 88. Solo se logró 86 votos y entonces seguimos con un parlamento unicameral. Una de las razones subyacentes, a veces un poco oculta, del volver a la bicameralidad era poder interpretar el texto constitucional diciendo: yo fui elegido congresista y entonces ahora puedo postular para diputado y senador, que no es postular al mismo cargo. Sin embargo, esto no procedió. Y ahora sí, para terminar, la denominada mutación constitucional, sin lugar a dudas la más compleja. Es decir, no aparece la modificación en el artículo, no vamos a encontrar un artículo modificado, el artículo señala lo mismo. Lo que sí vamos a encontrar de manera definitiva es que la interpretación es otra. 3 ejemplos de estas mutaciones constitucionales. El primero, el amparo electoral. La Constitución señala de manera expresa que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables en sede judicial, y durante algunos años esto se interpretó de manera literal. Fue el Tribunal Constitucional, primero en el caso Espino, expediente 2366 del año 2003, proceso de amparo, y posteriormente, para que tenga un mayor alcance y no quepen dudas, en el precedente constitucional 5458-2005, caso Pedro Andrés Lizana Puelles, otro proceso de amparo en que señaló que la Constitución no puede siempre interpretarse de manera literal. Se señala que hay principios de interpretación constitucional y que uno de aquellos principios de interpretación constitucional es el principio de unidad de la Constitución. Es decir, no interpretar la Constitución por parcelas, no interpretar la Constitución como por artículos completamente desconexos. No, si bien es cierto, se señala que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables en sede judicial, hacerlo, interpretarlo con el artículo 2, que establece que hay que respetar los derechos fundamentales. Por lo tanto, la lectura correcta que se debe realizar es que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables en sede judicial en tanto no vulneren derechos fundamentales. Si vulneran, son susceptibles de amparo.
Otra mutación constitucional, la número 2, es lo que conocemos bajo el nombre de amparo contra leyes. El texto constitucional dice no procede amparo contra leyes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el caso Agustín Mantilla Campos y otros, el expediente 2308 del año 2004, un proceso de amparo, sostuvo que esto no era una prohibición, sino una limitación. Esto es, cuando la Constitución dice no procede el amparo contra leyes, no es que lo esté prohibiendo. Lo que está realizando, lo que está haciendo es limitando. Es decir, no procede el amparo, pero no procede contra leyes abstractas, porque para ello está el proceso de inconstitucionalidad. Pero cuando hay una ley que vulnera de manera directa un derecho fundamental a una persona, esa persona y no otra es la que tiene la legitimidad para presentar el amparo contra leyes. Y luego va a añadir que estas leyes deben ser leyes autoaplicativas, es decir, desde el primer instante que entre en vigencia debe surtir sus efectos. Y como un tercer ejemplo de mutación constitucional, esta vez totalmente desvirtuoso, es lo que puede ser el denominado RAC extraordinario. RAC, recurso de agravio constitucional, que la Constitución expresamente lo reserva para el demandante que no ha sido amparado en su demanda, sea de habeas corpus, de amparo, de habeas data, de cumplimiento, es decir, de un proceso de tutela de derechos. Aquel que no ha sido amparado en primera y en segunda instancia tiene una última y definitiva instancia ante el tribunal, es decir, una norma absolutamente pro homine. El Tribunal Constitucional, emitiendo a nuestro criterio una sentencia inconstitucional, es el expediente 2663-2009, dejó abierta la posibilidad para que en algunos casos de habeas corpus, de determinados delitos, que luego va a tener un desarrollo jurisprudencial y que hoy se sabe que son tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, es el demandado el que puede presentar el recurso de agravio constitucional, sustentado en que es un deber del Tribunal Constitucional cuidar el orden constitucional. Escuchado esto, alguien puede decir, pero está bien, tratándose de ese tipo de delitos, que el demandado pueda presentarlo. Lo que no está bien es que en estos casos el demandado es el Estado. Quien puede hacerlo es el procurador del Estado. Y jamás, cuando la Constitución omite decir algo de manera expresa, jamás una interpretación puede ser pro stato en contra de pro homine. Es decir, si ya el Poder Judicial en segunda instancia le declaró fundado el habeas corpus a quien está siendo procesado por tráfico ilícito de drogas, lavado de activos o terrorismo, no tendría por qué revisarlo el Tribunal Constitucional. Olvida que también el Poder Judicial también cuida el orden constitucional. Olvida que en un habeas corpus no está diciendo que la persona es inocente. Lo que dice el habeas corpus es que dentro del proceso penal se le ha vulnerado un derecho fundamental. Un ejemplo prototípico, paradigmático, icónico de una sentencia constitucional inconstitucional y en este caso de una mutación constitucional porque es esa interpretación lo que se ha impuesto. 30 años de la vigencia de la Constitución de 1993. Definitivamente no se trata del mismo texto normativo, ¿no? Esta Constitución tiene algunos achaques, ha perdido seguramente la forma vigorosa, su cabello también se va tiñendo de blanco y sin embargo también mantiene algunas aristas, algunas características, algún ADN desde su inicio que ya queda para la calificación de cada uno de ustedes. Suscríbase a Tribuna Constitucional y diariamente recibirá una dosis jurídica oportuna y relevante. Y ya sabe, toda esta temática la ampliamos y analizamos con gran profundidad en todas las asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.